Bueno, ¿cómo andan? Perdón la demora. Vamos a terminar un poquito los temas que veníamos viendo ayer. Este, bueno, después de ver el tema de las fracturas supracondilias, que eso era muy importante también desde el punto de vista eh, de la urgencia en cuanto a ver si no había compromiso del paquete vasculonervioso. En realidad, en general, cuanto más desplazamiento posterior tenía, eh, mayor es el riesgo, digamos. Después, obviamente, se puede complementar con las tomografías como para la planificación quirúrgica, muchas veces lo que buscan los traumatólogos con esto, pero bueno, uno como para poder resolverlo, creo que esa es una de las, eso que estuvimos viendo de las líneas es una cosa que nos puede ayudar mucho. Después la fractura del cóndilo lateral y medial son bastante difíciles de diagnosticar muchas veces y eso es principalmente por los núcleos de osificación que tiene el codo. Así que siempre que hay una fractura del codo, incluso los radiólogos tenemos que buscar una mnemotecnia que hay para ir viendo según la edad del paciente, cuáles son los núcleos de osificación que todavía están presentes y cuáles no, como para determinar eso. En cuanto a la placa, se pide generalmente la proyección de frente y de perfil, y algunos autores sugieren un oblicuo interno. Después la ecografía, la verdad es que no se utiliza demasiado, y lo que es la tomografía, si bien no es de primera línea, se utiliza para las fracturas más complejas, para tener una mejor anatomía, para la determinación quirúrgica después. Y la resonancia también, lo mismo. La verdad es que eh, lo que hablábamos siempre, es mucho más lenta. eh, y a veces, si uno ya le hizo la placa, ya le hizo la tomografía y sigue sin encontrar demasiado, la resonancia, como nos muestra muchas veces si hay edema óseo, nos pueden mostrar en muchos casos fracturas ocultas, así que termina siendo básicamente el último recurso que tenemos para determinar un caso donde sospechamos que sigue habiendo fractura y no la podemos visualizar con ninguno de los métodos anteriores. Y esto es lo que le decía a la mnemotecnia que se llama Critoe, que según el lugar, si el capitellum o la cabeza radial y demás, cada una a las distintas edades, al año, a los 3 años, a los 5 ya van a estar completamente osificadas. Entonces, siempre es bueno tener eso a mano, porque uno a veces va a ver un traumatismo, le pide una radiografía y realmente a veces empieza a dudar, que a veces el traumatismo se da en ese mismo lugar. eh, entonces, bueno, es lo que nos ayuda a interpretar. Bueno, la fractura del cóndilo lateral son, no son tan frecuentes entre las fracturas humerales, digamos, el 10 al 20%, clasificada como Salter-Harris tipo 4. ¿Se acuerdan que hemos dicho Salter-Harris, la tipo 4, la que compromete eh, la fisi y hay fractura por encima y por debajo, en la epífisis y en la metafisis? Se recomienda la radiografía de seguimiento una semana después para evaluar el desplazamiento. Eso siempre pueden charlar con el especialista en realidad. Y las complicaciones a veces pueden incluir el retraso en la unión, en la fusión del fragmento óseo. Y a veces pueden ser muy sutiles y a veces pueden ser más significativas. La verdad que este tipo de fracturas son difíciles muchas veces y a veces, si uno realmente no queda claro en la placa y el paciente está con dolor y tiene la clínica, no está mal, como decía, complementarlo con una tomografía. Y las fracturas del cóndilo medial son menos frecuentes todavía, también son tipo Salter-Harris tipo 4, muy difícil de detectar radiográficamente y eh, en general lo bueno es que no asocian grandes complicaciones. Uno tiene que tratar siempre de ver si está el núcleo desplazado junto con otro fragmento, eso es lo que nos puede ayudar. Pero bueno, siempre dependiendo de la edad del paciente, si tu núcleo ya está fusionado por la edad, bueno, va a ser un poco más fácil. Si no, a veces es confuso, ¿no? Entre fragmentos es más fácil de identificarlo, pero a veces son muy chiquititos y uno no nota la diferencia prácticamente. Y algunas fracturas con nombre propio, habrán escuchado la fractura de Montesia, que implica una fractura del cúbito asociada a una dislocación del radio. Entonces, para ustedes, siempre que vean una fractura cubital,
es importante también trazar una línea en el eje radial del cúbito que debería, una línea del eje del radio, perdón, que debería cortar la cabeza del cóndilo, y en este caso no lo hace, pasa por arriba. Entonces significa que hay una luxación. Eso constituye, esas dos características constituyen la fractura de Montella, que hay distintos tipos en realidad, distintos grados. Pero bueno, básicamente lo importante es eso. Y no es la fractura de Montella, esta es la fractura de, estaba mal puesto el nombre. Eh, el nombre está abajo. Como que ahora se me fue el nombre. ¿Alguno se acuerda? No. Galici. Ahora después se los paso bien. Porque copié el texto de acá y lo puse acá. Eh, la de Galici tiene la característica de que tiene la fractura medial del radio con una luxación distal y dorsal del cúbito. Y acá lo importante que siempre, cuando uno ve fracturas en las diáfisis, tanto de la radio como del cúbito, o la sospecha, es importante que la placa la pidan que se vea tanto el codo como la muñeca, porque si no, no van a poder hacer esa eh, caracterización de cómo está el otro extremo. Y la de Bennett, que implica una fractura intraarticular de la base del primer metacarpiano, eso también es una de las fracturas más comunes del pulgar, en donde básicamente la base del primer metacarpiano es la que va a tener un desplazamiento en general eh, hacia, hacia adentro. Eh, Siguiendo con fracturas metacarpianas, la fractura de boxeador implica una fractura diafisaria del quinto metacarpiano por el mecanismo de trauma, se llama fractura de boxeador. Y la fractura del pulgar de esquiador, que básicamente hay un arrancamiento en la base de la falange proximal del pulgar. Son algunos tipos de fracturas más frecuentes que uno puede encontrar a nivel de la mano. Y dentro de las fracturas carpianas, la proyección frente y perfil son las más utilizadas, pero hay algunas otras que podemos usar, porque siempre tengan en cuenta que en la muñeca la fractura más común es la del escafoides. Y da mucha clínica, mucho dolor en la tabaquera anatómica. Entonces, pacientes que están con mucho dolor en esa zona continuamente, es importante hacer el diagnóstico. Muchas veces porque pueden tener complicaciones, principalmente como la necrosis avascular del hueso, que si bien es menos frecuente en pediatría, bien se puede ver. Y si uno no lo encuentra nada, como siempre, en última instancia se recurre a una resonancia magnética. Las complicaciones pueden ser la mala fusión, la inestabilidad de la muñeca y la necrosis vascular. Acá fíjense, las más frecuentes son las vistas posterior anterior y lateral, pero a veces en la anteroposterior es medio complicado verlo al navicular. Acá se ve bien, pero a veces que está un poco tapado, dependiendo bien la posición de la mano, la edad del paciente. Así que a veces este pedido en particular de una desviación cubital puede hacer que quede un poquito más derecho y que se focalice un poco mejor. Entonces, por ahí cuando tienen sospecha de una lesión de este tipo y en la placa frente y perfil no ven nada, no está mal agregarle un pedido con desviación cubital para rectificarlo un poco mejor al hueso. Eh, y acá se pueden ver, a veces son difíciles, uno tiene que ver siempre bien la cortical, si hay una pequeña reacción perióstica, como para poder interpretarlo. En otros casos es mucho más evidente, ya es una fractura con un tiempo más de evolución, por eso tiene toda una esclerosis. Así que bueno, esas son las formas de verlo. Y por último, el último tema que vamos a ver era el tema de por ahí las cuestiones a nivel pulmonar que podían ver en la emergencia. Vamos a empezar con el neumotórax. La placa va a ser el método más rápido y más sencillo para diagnosticarlo.
En la ecografía se puede ver, por ahí es importante contar con experiencia y siempre ayuda mucho la placa para saber a dónde guiarse o a dónde apoyar el transductor para ver según dónde está la sospecha de ese neumotórax. Eh, la resonancia no está indicada y la tomografía, como siempre, no es la primera línea, pero si son pacientes con neumotórax recurrentes, son pacientes con alguna anomalía asociada a una malformación pulmonar, quística o enfisematosa, bueno, no lo termina siendo principalmente para tener una cuestión anatómica y una posterior planificación quirúrgica. Y respecto de las placas, en este caso siempre es importante hacerlas, lo más recomendado con el paciente en posición de pie, donde todo la capa de aire se va a ir hacia arriba y uno va a poder notar el borde pleural visceral como una línea blanca delgada y nítida, y no vamos a ver todo lo que es el patrón pulmonar lineal que deberíamos tener en ese espacio. Y bueno, el espacio periférico es radiolúcido en comparación con el pulmón adyacente, ¿cierto? Son las cosas que... Y con el paciente en posición supina, el paciente no lo podemos poner en posición vertical. Hay un signo que nos va a ayudar mucho, que es el seno costofrénico anormalmente agudo. Entonces vamos a ver un área radiolúcida con un seno muy marcado, que básicamente es porque todo el aire se va depositando en esa zona. Y bueno, después hay distintos grados para definir si es mínimo, moderado, extenso o completo. Acá hay otro ejemplo, puede ser menos evidente que en la otra foto, y se termina a veces también diagnosticando, como decíamos, con una tomografía que nos puede ayudar. Y respecto de la ecografía, solamente para mostrarles, si uno apoya el transductor en general, esto es como uno ve normalmente un pulmón aireado. Ahí vemos la línea de la pleura, ahí tenemos las costillas, y todas estas son, digamos, los ecos del ultrasonido que van replicando la misma línea pleural en las líneas A. Y cuando lo ponemos en modo M, que es otra de los modos que tiene el ecógrafo, eh, tenemos un patrón estratificado superior y tenemos un patrón que se llama de arena inferior. Entonces eso se llama el signo de la costa, que es una playa. Cuando hay neumotórax, uno, desde el punto de vista en el modo B, en el modo común, no vemos demasiada diferencia. A veces podemos encontrar un poco más de líneas A más intensas o más claras, pero importante en el modo M se ve lo que se llama signo de la estratosfera, porque todo esto es aire, entonces hace el mismo artificio en forma continua, indefinida, en el lugar donde hay aire específicamente. Entonces, esa es una forma de diferenciarlo, pero bueno, como decía por ahí, uno tiene que tener más o menos idea con una placa en qué lugar va a ir a buscar, porque si no, bueno, se complica más ir viendo todo eso. En cuanto a la contusión pulmonar, es fácilmente disponible, tiene una sensibilidad y especificidad variada y puede ser normal inicialmente, dando un patrón algo difuso y no específico después de las 24 horas, con lo cual a veces en el momento agudo no nos sirve tanto. En la ecografía tampoco es muy fácil de definirlo porque nos encontramos con lo mismo, no sabemos específicamente dónde ir a buscar, no es como una neumonía que uno por ahí ya tiene aire, puede ir a apoyar el transductor, por ejemplo, y va a haber parte de esa condensación. La resonancia no está indicada. Y lo bueno de la tomografía en este caso es que lo identifica dentro de las 6 horas iniciales. O sea que es un método que nos sirve un poco más en el caso de sospecha de contusión pulmonar, en caso de politrauma, y va desapareciendo entre los 3 y los 10 días. También es importante, pues, tenemos un paciente politraumatizado que ya tiene más de 3 días y que no tenemos tanta sospecha, la verdad que a veces no tiene sentido porque puede no verse. Y siempre buscar en la zona de golpe y la zona de contragolpe. Acuérdense que puede tener contusión pulmonar directa en la zona que se golpeó, pero también en las zonas
eh, contraria a eso por la misma fuerza de contragolpe. Y en estos casos, bueno, tienen mayor riesgo de neumonía, obviamente, ¿no? Este, entonces, bueno, en la tomografía acá podemos ver eh, áreas de golpe que generalmente son las menos afectadas y las áreas de contragolpe que suelen ser las que tienen mayor afectación. Básicamente uno lo ve como un infiltrado medio algodonoso, difuso, y siempre, bueno, es importante utilizar todos los planos para, para poder identificar mejor la extensión, ¿no? Em, a veces, obviamente, como en el marco de politrauma, pueden encontrarse asociados neumotórax. Así es como se vería en una placa, pero lo que dijimos, recuerden que por ahí demora más tiempo en ponerse un poco más en evidencia ese patrón. Ahí tenemos un ejemplo de unas contusiones pulmonares con neumotórax. En cuanto al neumomediastino, lo importante en la placa es que hay un signo que al haber alguien en todo el mediastino empieza a bordear el borde del diafragma. Entonces tenemos el signo de la B corta a nivel de la unión aortodiafragmática. Entonces en ese nivel uno puede ver una continuidad de ese diafragma que es lo que nos termina definiendo el neumomediastino, además de que todas las estructuras del mediastino en general uno las empieza a ver delineadas en una línea negra, que básicamente es el aire que normalmente no se ve. Y en cuanto a la tomografía, bueno, también vamos a encontrar toda esa infiltración. Muchas veces el timo se infiltra con el aire y empieza a tener esa característica como atigrada. Y después en el cuello también. No sé si vieron, hace poquito hubo uno de los pacientes que se le cayó una barra, que le fracturó el maxilar, hizo un neumomediastino. Esa tomografía también se veía muy clarito, mismas características. Y cuanto a la neumonía necrotizante, bueno, la placa fácilmente disponible, tienen sensibilidades y especificidades variadas, y la verdad es que no es el método de elección para diagnosticar la neumonía necrotizante. La ecografía nos ayuda un poco más, también es operador dependiente, a veces hay que ir, buscar, y depende muchas veces también de la colaboración del paciente, porque para la eco necesitamos usar el Doppler, donde por ahí el paciente que llora mucho, se mueve demasiado, es muy difícil corroborar si ese parénquima que nosotros queremos ver está necrótico o no, o sea, si tiene vascularización o no. La resonancia no está indicada, y la tomografía con contraste es lo que me va a permitir definirlo, me va a permitir ver las áreas que están justamente del parénquima pulmonar que realzan, que están vascularizadas, y las áreas que ya están con necrosis. Acuérdense siempre, como decía, que tiene que ser con contraste directo, la verdad que no tiene sentido en general en prácticamente ninguna causa infecciosa, lo mismo cuando hablábamos del sistema nervioso central, hacer una tomografía sin contraste antes no nos aporta nada, son muy puntuales los casos. Entonces la recomendación por ahí es que piensan algo infeccioso, lo pidan con contraste directo. Después, si hace falta volver a citar al paciente y hacerle una pasada sin contraste, es preferible para disminuir, como siempre decimos, la dosis de radiación. Bueno, acá ejemplo de neumonía necrotizante. Uno lo que cuando apoya el transductor básicamente se encuentra con áreas anecoicas tabicadas y áreas de parénquima que tienen en el interior áreas también de hipoecoicas con ecos móviles muchas veces. Entonces, bueno, la traducción de eso es esto en la tomografía. Esto que está más brillante es parte del parénquima que está captando, pero tengo áreas de parénquima que no están captando absolutamente nada, que están con necrosis y con derrame también tabicado. Y el absceso pulmonar, ya estamos hablando de un paciente con un poquito más de tiempo de evolución. eh, Ecográficamente, como decía, vamos a buscar siempre poner el Doppler y ver qué parte de ese parénquima del pulmón está con vaso, está vascularizado, y ver que hay áreas que
pueden tener esta pared engrosada, con este centro hipoecoico, con ecos móviles adentro, que claramente es un absceso pulmonar. Y después, en la tomografía, muchas veces vamos a tener mucha más definición. A veces los cirujanos por ahí, si tienen que drenarlo o algo, prefieren mucho más porque, bueno, es una imagen sí, mucho más anatómica para ellos definir por dónde van a entrar y dónde tienen que punzar que una ecografía. Y esto lo que muestra básicamente son engrosamientos de la pared con algunas áreas de la y con ese refuerzo periférico y esa pared gruesa que define el acceso. Bueno, eso es todo por hoy. Seguimos. Si les queda alguna duda.